Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Mi gente hermosa, esta que les habla es la licenciada Adanora Enríquez en esta nueva edición de Puerto Rico se puede. Estamos demasiado contentos de poder hablar con ustedes en el día de hoy. En esta ocasión vamos a estar hablando de los conservadores y su movilización en pro de Puerto Rico. Les recordamos que todos los martes a las 7 de la noche nos encontramos aquí por Blessing FM, pero puede ser que usted quiera recrear los programas anteriores de Puerto Rico se puede. En ese caso, usted puede visitar nuestra página de YouTube de Blessing.fm, allí encontrará nuestros programas, también en el muro de Facebook. Y como usted sabe, estamos en vivo, así que usted relájese. Hoy vamos a tener un programa sumamente refrescante. Mire, aquí en el estudio está esto abarrotado. Les recordamos que nosotros, este programa lo que tiene es un propósito educativo sobre los principios de la Constitución, nuestro sistema de gobierno republicano, cómo nosotros descargar nuestra participación ciudadana y otros temas de incidencia que nos afectan en el diario. Y precisamente nuestra Constitución se ancla en principios que colocan la participación ciudadana como fundamento para asegurar una administración que promueve el bien de la familia y la comunidad. Mientras tanto, toma en consideración la aportación e intervención de los ciudadanos en los procesos que la afectan. Entonces, una pregunta que te voy a hacer es, ¿puede un carro trasladarse sin gasolina o un motor funcionar bien sin el aceite correspondiente? Sí, yo sé, soy esposa de un mecánico que quiere, tengo que darle ilustraciones que usted pueda relacionarse. Pues de igual manera, en nuestro sistema de gobierno republicano resulta esencial y vital la participación directa de los ciudadanos hábiles para escoger quienes les representen. Sin ello no puede funcionar bien. Y sé que en tu casa dice, yo no fui a votar en las elecciones pasadas. Algunos dicen, llevo 2 elecciones sin votar, y otros dicen, yo nunca me he registrado. ¿De qué me está hablando la licenciada? Pues sí, para que esto funcione, todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad. Y aunque, claro, estamos en la libertad de decidir si participamos o no, la manera en que se diseñó nuestro sistema presupone la participación directa de cada uno de nosotros. Hoy nosotros vamos a tener algunas oportunidades de hablar de si es posible redirigir la administración de Puerto Rico a una que sea sana. Nosotros estamos, a 23 meses y 21 días de las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Tenemos violencia en las calles, un sistema educativo ineficaz, servicios de salud cada vez menos accesibles, una manera de administrar que lejos de facilitar el emprendimiento y el crecimiento económico, cada vez lo hace más difícil. Una infraestructura con asignaciones millonarias a punto de colapsar. Esto debe hacernos entender que no podemos abstenernos de votar ni ser indiferentes a los asuntos de gobierno. La pregunta es, ¿podemos hacer algo que dé como resultado una redirección de la administración pública? ¿Cómo lograrlo? Pues hoy el tema es conservadores en movilización por Puerto Rico. Aproveche y comparta este programa. Hoy tenemos como invitado principal el doctor Joseph Ortiz. Buenas noches. Buenas noches a todos que nos escucha y la doctora también que está con nosotros hoy. También tenemos a una persona a quien nosotros hemos aprendido a admirar y apreciar, a la doctora Catherine Tirado. Muy buenas noches. Buenas noches y bendiciones para todos los que nos ven y nos escuchan a través de Blessing FM. Y tenemos con nosotros esta noche en una participación especial al principio de este programa, la doctora Naisa Díaz Chinea y su esposo Elvin Díaz. Buenas noches. Saludos, bendiciones, buenas noches. Esto es una sorpresa, usted no se lo esperaba. Como de costumbre nos acompaña nuestro programador Luis Omar Ramírez. Buenas noches, licenciada, y saludos a todos los invitados. Hoy estamos aquí en un reto. Así que aproveche y comparta este programa con todas las personas que usted puede, sus familiares, sus amigos. Esto es muy importante. Mire, hace 10 días atrás, la Fundación Puerto Rico es Nuestro celebró su primera escuela de aspirantes.
Sí, exactamente 2 años antes de las próximas elecciones. Y son aspirantes a una candidatura en las elecciones del 2024. Esta es una de las oportunidades que nosotros tenemos para redirigir la administración pública de Puerto Rico, hacernos disponibles para ocupar un puesto electivo. Para eso necesitamos educarnos. ¿Por qué está aquí la doctora Naisa Díaz y por qué está aquí también Elvin? Bueno, están aquí porque ellos tuvieron una participación en la escuela de aspirantes. Voy a preguntarle primero a Elvin porque él fue nuestro videógrafo. En ese sentido, Elvin tuvo la oportunidad de ver toda la información que se estuvo compartiendo en la escuela de aspirantes y me gusta porque él tiene una óptica distinta a los que estaban estudiando o a los que fuimos a enseñar. Así que quiero saber, ¿qué te pareció esa escuela de aspirantes, Elvin? Pues buenas noches, primero que nada, ¿verdad? Es un honor estar aquí en este espacio, ¿verdad? Compartir con usted, ¿verdad? Este momentito y pues fue una experiencia, ¿verdad? Desde mi punto de vista que estaba allí, pues como usted dice, estaba grabando, de aprendizaje. Para mí, primeramente, pues me llevé lo que me tocaba a nosotros, pues me lo llevé. Pero ver ese entusiasmo de los exponentes en cómo ellos se daban a los aspirantes allí a enseñarles, ¿sabe? Que no solamente fue un recurso simplemente a decirle, mira, esto es así, así, sino a motivarlos. Esa motivación y hablarle claro, que le hablaron claro, mira, si a ti no te gusta estar frente a la cámara o esto o lo otro, esto no es para ti. En arroz y habichuela, allí no va a haber sorpresa. Pero fue una experiencia bien buena ver cómo se está preparando personas, ¿verdad? Como usted dice, conservadoras, cómo se están preparando para este ambiente, que no es un ambiente que sabemos que no es fácil, ¿verdad? Y ver estos recursos que están ahí dispuestos, pues fue bueno. Elvin, ¿tú tienes alguna experiencia en el ámbito político? No. Pero trabajo. Perdóname. Trabajé en el Capitolio, ¿verdad? Para eso del 2006, 2005-2006. Estuve en secretaría, en trámite y récord del Senado. Estuve allí, pues, lo que es la erradicación de proyectos y todo eso, pues trabajé allí. Tuve un tiempo allí. Ah, sé que tiene otro tipo de lente. Así que cuando lo ves en la preparación que tiene, ¿te parece que de alguna manera la información que recibieron allí les va a servir a ellos Sí. si decidieran aspirar desde ese punto que tuviste de experiencia? Sí, no solamente para el puesto, sino para ellos como personas, ¿verdad? Ese crecimiento de cómo afrontar cada situación, con la prensa, con los políticos, todo. De verdad que, pues, van bien. Muy bien, qué bueno. Pero ahora queremos hablar con Naisa porque ella es la experta en el área de comunicaciones y estuvo cubriendo el evento desde la óptica de una periodista. Así que me gustaría saber si viste alguna diferencia entre los aspirantes al momento de llegar, que los viste desde temprano, con respecto a los aspirantes que viste al mediodía después de haber tenido ese primer taller con Elisa Loivencia. Eso es así. Licenciada, tomó las palabras de mi esposo. Nos sentimos honrados y privilegiados de estar en este espacio con usted. Somos parte del equipo de Blessing News, de Blessing.fm, de Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Nuestros padres espirituales, los obispos José y Yolanda Padua. El llegar y estar allí iniciando la actividad, yo considero esto una bendición. Servir fue una palabra clave que mi esposo me decía, que los exponentes compartían. Tienes que tener ese corazón de servir al pueblo. No eres tú, no es el protagonista, es servir. Y pues, a mí me gusta servir, así que mientras llegamos, muchos participantes pues iban llegando, porque fue en una escuela, en un local en Guaynabo, así que íbamos recibiéndolos. Esto no se trata de ser reporteros, sino de servir en todas las áreas. Fuimos recibiendo y los rostros, yo podía ver a las personas, estoy aquí, alegría, sonrisas. Yo decía, pues están expectantes porque su rostro, su body language es lo que me están traduciendo. Cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlos al finalizar la mañana, pude observar una generación que tiene hambre por provocar un cambio, que reconocen que son la voz y que fueron todos, escuchaba
me dieron herramientas, me dieron estrategias. Algo bien lindo de esta capacitación era que no era solo hablar, había que practicar, es algo práctico también. Y ver en cada una de esas entrevistas y escuchar, yo soy la voz, tengo algo que aportar en mi país, soy el cambio. Fue algo lindo, yo estoy gozosa y con expectativas de lo que sucederá en estos 2 años que nos quedan para estas elecciones. Sé que una nueva generación se está levantando y es como usted siempre nos ha enseñado, si tienes 18 años, ya mismo vas a escuchar una de las aspirantes. Ella decía, apúntate a la próxima capacitación. Y usted nos los ha dicho, asambleísta desde los 18 años, si tienes esa hambre, esa pasión de servir, esta es la palabra clave, servicio. Servicio. Este es el momento. Así que fue una experiencia bien linda, licenciada. Pues qué bueno, porque uno también se evalúa y la Fundación Puerto Rico es nuestro. Si usted no ha visitado nuestra página, visítela. ¿Por qué? Allí está la foto de todo el grupo, lo que yo le llamo las nuevas caras de la política en Puerto Rico. Y escuchando a Naisa, no puedo dejar de tener mucha esperanza respecto a lo que nos depara el futuro. No sé si tienes algunas palabras antes de pasar a la entrevista y poderlos, ¿verdad?, excusar. Para mí es un privilegio haberlos tenido aquí. Gracias a usted por esta oportunidad. No quiero decir más nada porque sé que este video que van a disfrutar fue tanto la pastora Carolyn Vélez, que también estuvo conmigo esa mañana. Algo bien lindo es que tuvimos la oportunidad de llevar a nuestros hijos. Ellos estaban trabajando con nosotros, colaborando. ¿Qué edades tienen para beneficio de los que nos están escuchando? 12, 15, 17. Los jóvenes necesitan ver esta nueva generación que también se está levantando, que ya es un basta con lo que está sucediendo en mi país. Yo tengo las herramientas y esta escuela te provee las capacitaciones, las herramientas, las estrategias para levantarte y ser ese cambio. Fue una experiencia bien linda. Yo digo que ese día servimos, esta es la palabra, servimos en familia. Así que, Pastora Carolyn, si está por ahí, Adriel, saludos. Y no quiero decir más nada porque sé que el video va a estar bueno. Así que, licenciada, gracias. Doctores, gracias por estar aquí. Así que les bendecimos. Gracias. Vamos a escuchar entonces esta primera entrevista. Continuamos aquí en la Escuela de Aspirantes de la Fundación Puerto Rico es Nuestro y me encuentro con Eldi en estos momentos que acaba de salir de la primera conferencia. Eldi, cuéntanos cómo has recibido esto en esta mañana. Un placer, muy buen día. Ha sido una experiencia extraordinaria donde pues he podido aprender, a capacitarme, a entender y a poder entonces llevar a cabo ciertas estrategias para el pueblo. En esta ocasión me acompaña Zulinel Quiñones en la primera escuela de aspirantes, traído ustedes gracias a la Fundación Puerto Rico es Nuestro. Zulinel, luego de haber escuchado esta primera charla, ¿qué beneficios, qué herramientas usted se lleva? Bueno, pues esta charla ha sido de mucha motivación, ha brindado estrategias, ha brindado recursos, tácticas, ¿verdad?, de cómo mejorar la locución. Estoy bien contenta, esto sobrepasó mis expectativas. En esta ocasión me encuentro con Yesenia y con Alexander, participantes de esta primera escuela, y yo quisiera saber cómo han estado esos ánimos, esa expectativa, qué aprendieron en estas primeras charlas. Las expectativas sobrepasaron. Esto ha sido de crecimiento en todas las áreas, nuevas estrategias, nuevas enseñanzas para poder ponerlas en práctica y seguir sirviéndole mejor de lo que ya le servimos al pueblo de Puerto Rico. El beneficio que me llevo es la herramienta, claro está. Buenos días, Dios les bendiga. Me encuentro con dos aspirantes que estuvieron esta mañana compartiendo en la conferencia. Me encuentro con Catherine y con Eileen. Qué bueno que estuvieron aquí esta mañana. ¿Qué recibieron? Realmente recibimos la estructura que necesitamos para poder empoderar a nuestro país. Creemos realmente que nosotros somos la voz y la portavoz para poder concluir con muchos problemas sociales que tiene nuestra isla. Y este es el momento de comenzar a hacerlo. Perfecto. Eileen, ¿qué recibió de esta conferencia? Lo que recibimos es que nosotros somos la fuerza, somos la voz y somos la esencia de Puerto Rico. Y que somos el presente que la comunidad, la sociedad y aún la isla Puerto Rico debe que fijarse. Porque nosotros somos aquellas personas que verdaderamente vamos a hacer el cambio. Cuando la familia es la esencia importante de la isla Puerto Rico y nosotros somos la voz. Bueno, este es el tiempo, no podemos esperar más. Si tienes esa inquietud de que quieres hacer algo por Puerto Rico,
La Fundación Puerto Rico es Nuestro te da las herramientas que necesitas para poder llevar a cabo eso que tanto quieres hacer. ¡Anímate! Eso fue simplemente una muestra de algunos de nuestros participantes, porque tuvimos en total 28 participantes aspirantes, ¿verdad?, en esta escuela, que realmente nosotros la habíamos preparado para 20 personas. Y entre una cosa y otra siguieron insistiendo hasta que dijimos, no podemos seguir añadiendo personas porque se va a perder el propósito. Así que, doctor Ortiz, el doctor fue uno de nuestros recursos y recuerdo que durante su presentación sobraban las preguntas, ¿verdad?, de los aspirantes, querían aprovechar. Yo quiero saber cuál es su insumo, cómo viste la escuela de aspirantes en general, porque también tuviste la oportunidad de estar durante otras exposiciones, y cómo te sentiste cuando todos estos aspirantes estaban preguntándote. Wow, yo siempre he dicho que cuando alguien pregunta es que tiene un deseo genuino, ¿verdad? Y porque no todo el mundo se atreve a romper tal vez el hecho de que la gente te esté mirando para preguntar. Así como tú preguntas, realmente tienes un deseo genuino de aprender algo. Y la realidad es que eso lo vimos allí. Ver un equipo de gente que tienen el deseo por ayudar a nuestro país, un deseo genuino por capacitarse para tener éxito en la política. Y definitivamente eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente que esté dispuesta a aprender, a desaprender, porque muchas veces hemos aprendido cosas que no son buenas para la política, porque lo vemos en nuestros políticos. Tenemos que aprender a desaprender para poder entonces nutrirnos de cosas que nos ayuden a crecer como futuros aspirantes. Es excelente porque veo que estás hablando no solamente que este tipo de recursos y capacitación que nosotros hemos comenzado a dar le va a ayudar a personas que están dando un paso al frente por primera vez, sino incluso estás diciendo aún los que ya están dentro de la política, que necesitan ahora tener una visión nueva, una visión fresca, es pertinente que vuelvan acá. Con toda posibilidad firmarán algunas cosas, pero otras las cambiarán. Definitivamente, yo creo que nosotros como futuros aspirantes tenemos que tener en consideración algo, y es que nosotros, lo que hemos estado en la política, sabemos que recibimos mucha información de muchos ámbitos y no necesariamente es la mejor información. Y cuando tenemos expertos en diferentes materias que nos dan herramientas, hay muchas cosas que hay que dejar hacer para poder comenzar a hacer las cosas nuevas. Y definitivamente Puerto Rico está en una situación real, nueva, que si nosotros como país no aprendemos a hacer nueva política, nuestro país va a desaparecer lamentablemente. Pues aquí tenemos una de las caras nuevas de la política, y su nombre es Catherine Tirado. No estaba hablando de ti, tranquilo. Por si acaso. Doctor, ¿y sabes por qué le digo tranquilo? Porque durante la escuela de aspirantes él dijo que no, que él no va a aspirar. Así que realmente por eso es que no lo incluyo, no por falta de talento, no por falta de herramientas. De hecho, él dijo, yo los voy a ayudar a muchos de ustedes, y se obligó. Así que la doctora Catherine Tirado, ¿a qué usted se dedica? Actualmente tengo mi oficina privada, así que ofrecemos consejería, terapia a familias, adolescentes, niños, jóvenes, a familias en general, así que mi doctorado es en eso, en consejería y terapia, y nos dedicamos constantemente a reestructurar familias y a poder bendecir desde la parte psicológica, mental y emocional a aquellas personas que necesitan fortalecer esa área. Yo sé que usted está escuchando y dice, ¿cuál es el número de ella? ¿Cómo me comunico con ella? Por favor, porque si no, no podemos ir a la próxima pregunta. Claro que sí, se pueden comunicar conmigo al 787-981-0701, 787-981-0701. Con gusto nuestra secretaria Laura estará agendándole una cita o dándole más información. Tirado, ¿y de dónde surge este interés por los asuntos de gobierno? Pues escuchando en la escuela de aspirantes, escuchando al doctor, a usted, a los que participaron, y desde antes yo siempre he entendido que el gobierno es un sinónimo de orden, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de orden y vemos las cosas desordenadas, usualmente tendemos a organizar lo que nosotros estamos viendo desorganizado. Y eso lo hacemos en nuestras casas, con nuestros hijos, en nuestras iglesias, donde trabajemos.
pero a veces pensamos que el gobierno es solamente para un grupo de personas en específico para que lo trabajen porque estamos acostumbrados, como dice el doctor, estamos acostumbrados a una estructura política en donde decimos, yo soy una persona natural que quizás no tengo derecho, quizás no tengo el potencial, quizás no tengo la oportunidad, y me he dado cuenta de que no es así. Me he dado cuenta de que en efecto el gobierno necesita orden. Si nos vamos desde el punto espiritual, ¿qué dijo Dios al principio? El mundo estaba desordenado y Él vino a ponerle orden. Y nosotros en una estructura de gobierno necesitamos poner orden. Y de ahí viene mi deseo de poder ayudar a ordenar lo que está desordenado. Ok. ¿Qué esperabas cuando llegaste a la escuela de aspirantes que pasara? Pues cuando llegué a la escuela de aspirantes pensé por un momento dado que nos iban a estar orientando exactamente sobre lo que es el gobierno, su estructura, cómo funcionan las agencias de gobierno, cómo funcionan las candidaturas, etcétera. Sin embargo, me percaté de que las buenas intenciones no son suficientes. Espérate. Eso me encantó, eso me encantó. Por favor, necesito que mires a la cámara y tú repitas esto para aquellos que están decidiendo lanzarse, que a lo mejor escucharon de la escuela de aspirantes y dijeron, ay, ya yo participé una vez. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Sí, y yo quiero que todos los que nos están viendo y nos están escuchando recuerden esta frase. Las buenas intenciones no son suficientes. Son buenas, la palabra lo dice. Son buenas las intenciones que tenemos, el deseo, el anhelo, pero tenemos que hacer algo más. Entonces no podemos dejarle el trabajo a que lo hagan otros, porque ese otro soy yo. Entonces soy yo la que tengo la responsabilidad y que tengo que asumir lo que deseo ver y ponerlo en acción. Así que yo te invito que si deseas realmente trabajar por nuestro Puerto Rico, fíjate que esto lo dice, nuestro Puerto Rico. Cuando nosotros hablamos de nuestro, estoy haciendo parte mío, lo que quizás estoy viendo de lejos. Y yo creo que este es el momento de que nosotros podamos decir, yo quiero aspirar, pero también quiero hacer algo más. Así que no solamente basta con que yo lo quiera hacer, es que yo pueda poner acción en ese deseo. Bueno, doctor, vi que cuando escuchaste a Tirado decir no son suficientes las buenas intenciones, brincaste de tu silla. ¿Por qué? Bueno, es que la realidad es que ya nuestro gobierno está lleno de las buenas intenciones. Ay, Dios mío. Nuestro gobierno está lleno de las buenas intenciones. Lo que no está lleno es de acción. Y yo creo que definitivamente cuando nosotros, decía la doctora muy bien, cuando nosotros tenemos intención pero no ponemos acción en mi intención, de nada sirve. Y definitivamente estoy muy de acuerdo con ese planteamiento. Tirado, ¿de alguna manera cambió tu perspectiva desde antes de la escuela de aspirantes y cuando saliste con relación a la política? Además de ese principio. Realmente sí. Entendí que todos tenemos la oportunidad de participar en todo este ambiente político, gubernamental, de estructura, que todos tenemos el potencial. Obviamente algunos van a decidir sí, otros van a decir, pues mira, esto no es para mí, pero todos tenemos el potencial. Lo que hay que adicionar es qué yo quiero lograr con ese potencial. Eso es lo que determina hacia dónde yo me voy a mover. Y esta escuela realmente amplía todo lo que nosotros podemos quizás ver, que no solamente es lo que dicen en una noticia, en un periódico o lo que quizás reseñan en las redes sociales. La política es mucho más. La política tiene que ver con asumir responsabilidad. Entonces, como dice el doctor, si yo asumo responsabilidad, yo tengo que accionar en algo. No me puedo quedar simplemente en una voz que dice, estoy trabajando con eso. Si yo le voy a meter mano a eso dentro de 3 meses, sí, dentro de 2 años tú vas a ver que vas a ver el resultado. No, es que Puerto Rico necesita gente de acción. Mi esposo, Misael González, mi pastor y mi esposo, Misael González, siempre me dice algo, yo quiero ver movimiento y acción. Y eso lo repetimos también en la iglesia. Entonces, es algo que Puerto Rico necesita. Puerto Rico necesita acción. Gente que diga, yo quiero hacerlo. No que simplemente vean un problema y digan, ay, no, es que yo sé que alguien lo va a hacer. No, porque ese alguien puede ser tú y puedo ser yo. Solo basta que esas intenciones le pongamos manos a la obra. Y licenciada, perdóname. ¿Sí? Y creo que los resultados que queremos ver en el futuro son el resultado de las acciones que comenzamos hoy. Nosotros no podemos esperar unos resultados si hoy no hemos accionado a aspirar a esos resultados. Y definitivamente dentro de 2 años nosotros queremos unos nuevos resultados de las elecciones, pues tenemos que accionar desde hoy. Este equipo que usted ve aquí no nos gusta ser de los que el tío Nobel, para personas que son un poco maduras ya, decían que eran los del casi ganador. No, a nosotros nos gusta prepararnos para ser de los que
Los Ganadores. Gana, ¿lo ves? Claro. Entonces, quisiera saber, doctor, ¿cuánto tiempo llevas en la política? Wow. Bueno, yo comencé en la política de los 16 años de edad, desde ocupando puestos desde presidente de la juventud, en diferentes movimientos, fundaciones, organizaciones cívicas. O sea que realmente, porque a veces pensamos, ¿verdad? Y esto es algo importante, que porque yo no milito en un partido, no hago política, ¿verdad? Y hay fundaciones cívicas que también hacen políticas también. Y entonces nosotros tenemos que trabajar en ese aspecto porque nosotros pensamos que yo necesito, para poder cambiar a mi país, yo necesito sinceramente aspirar a un puesto en específico, pero también desde otras esferas podemos también hacer política. Y definitivamente, pues de los 16 años yo llevo haciendo desde partidos políticos, pero también en fundaciones, en organizaciones cívicas, como Puerto Rico es nuestro. Definitivamente nosotros desde todas esas esferas pues podemos trabajarlo. Muy bien. Yo me comuniqué con usted unos meses antes de la escuela, le dije que era lo que tenía en mente y de inmediato usted se hizo disponible. ¿Por qué? Bueno, porque como yo le decía ahorita, nosotros no podemos aspirar a que nuestro país cambie si no accionamos a tomar decisiones como esta. Obviamente, por situaciones muy personales que la licenciada conoce también, no puedo aspirar a un puesto político, pero la realidad es que definitivamente si yo no puedo hacerme disponible para validar un puesto político, pues qué mejor hacerme disponible para capacitar a los futuros aspirantes a las diferentes candidaturas. Y la pregunta de oro tiene que ser, después de esta escuela de aspirantes, ¿estarías disponible para una escuela de futuros candidatos? Pues claro. La pregunta ofende. Esa ha sido mi frase esta semana porque varios de mis equipos de trabajo me han preguntado, oye, yo sé qué tú piensas de esto. Y yo digo, la pregunta ofende. Yo creo que definitivamente nuestro país necesitas ayuda y yo voy a estar ahí siempre disponible. ¿Viste a estos aspirantes, verdad, preguntarte de continuo? ¿Qué te llevaste de ellos? El deseo por querer hacer las cosas bien, definitivamente. Cuando nosotros, ¿verdad? Mi deponencia fue dirigida a montar un equipo correcto a nivel para poder ganar unas elecciones. Y definitivamente ver el interés de los aspirantes a querer hacer las cosas bien, ¿verdad? A tener los informes claros ante ¿verdad? El Contralor Electoral. Todo este deseo realmente de hacer las cosas bien, yo creo que yo me llevo mucho de eso. Porque lamentablemente lo que hemos visto es que no hay ese deseo. Ahora vemos en la nueva cara de la política, como usted bien dice, el deseo de querer hacer las cosas bien. Y definitivamente eso me lo llevo en mi corazón. Sí, es un deseo genuino. Realmente algo que vi también es que muchas veces las personas puertorriqueñas pueden sentirse un poco tímidas, si fuera a decir, cuando van a participar en lugares donde puede estar expuesto que no sé de esto o no conozco tanto de este otro tema. Sin embargo, ahora voy a aprovechar la pericia de la psicóloga. Sin embargo, a mí me pareció que esta escuela de aspirantes para ellos resultó como un lugar seguro, donde las personas podían ser transparentes y aun si se les corregía, no vean eso como algo que fuera para señalar una falta, sino para añadirte. ¿Cómo lo viste, Tirado? Definitivamente, si algo busca el ser humano, licenciada, es la necesidad de confiar en alguien. Todo ser humano busca la necesidad de confiar en alguien. Y cuando llegamos a la escuela de aspirantes, estábamos buscando confiar en. ¿En qué confío? Porque ya yo conozco algo, ¿verdad? Todos conocemos algo, pero ese algo que conocemos ha sido un poco dañino, ha faltado nuestra fe, nuestra confianza. Entonces, cuando llegamos a la escuela de aspirantes y notamos y vimos que podemos aprender lo que no sabemos, que podemos tener la capacidad de conocer cosas nuevas que necesitamos sin la limitación de que a veces pensamos que porque somos adultos ya no tenemos que aprender nada y que ya lo sabemos todo. Pero qué bueno es saber que nosotros podemos tener la edad que tengamos y decir, este es el momento de nosotros aprender algo porque como dice el doctor, yo quiero hacerlo bien. Y esa necesidad de confianza, licenciada, fue lo que se notó allí. Yo necesito confiar en que lo que me está diciendo el doctor Ortiz es correcto. Y como yo quiero hacerlo bien porque yo no quiero ser igual, yo quiero ser empático con mi pueblo, yo tengo que hacerlo diferente. Y eso fue lo que notamos allí, la necesidad de confiar en que hay algo que sí funciona y lo podemos hacer nosotros. Yo no sé si le preguntas tú o le preguntas yo. ¿Y usted piensa lanzarse? Por supuesto. Eso es un sí. Oye, esta es la primicia. Eso es. Dios mío, pero mire, con esta primicia, yo no estaba preparada para esto. Con esta primicia nosotros pausamos y regresamos con Puerto Rico se puede.
Con este su programa Puerto Rico se puede. Hoy estamos hablando de conservadores en movilización y esto lo estamos haciendo precisamente ante el panorama que tenemos delante de nosotros. Hoy yo tengo como invitado al doctor Joseph Ortiz, también nos acompaña la doctora Catherine Tirado y hemos tenido unas conversatorios, mire, tremendo. Usted tiene que ver la primera parte de este programa. Si usted no pudo estar, comparta este programa con sus familiares, con sus amigos. Le aseguro que se va a llenar de esperanza y va a poder ver que usted también tiene la capacidad de hacer la diferencia por Puerto Rico. Miren, una de las cosas que nosotros necesitamos es evaluar las políticas administrativas de los gobernantes de los últimos 20 años. Básicamente, todos han colaborado a la crisis que tenemos hoy y que mencionáramos previamente. De hecho, en su mayoría son personas afiliadas al Partido Nacional Demócrata de los Estados Unidos y por ende sus fines resultan ajenos de muchas maneras a nuestros principios y cultura como puertorriqueños. Los políticos demócratas resultan, les gusta buscar en sus políticas el desmembramiento familiar. Y nosotros los puertorriqueños la atesoramos. Buscan controlar la población mediante el aborto y nosotros atesoramos la vida. Pretenden despojar a los padres de su autoridad para criar y tomar decisiones sobre sus hijos y para nosotros, mire, con nuestros hijos que nadie se meta. Pretenden entrometerse cada vez más en la manera en que las personas hacen negocios, justificándose en proteger a los ciudadanos, ocasionando un mayor deterioro económico, el encarecimiento para hacer negocios y el aumento de los impuestos, y de eso el doctor Ortiz nos puede hablar. Nosotros queremos, como puertorriqueños, que se facilite el emprendimiento, se reduzcan los impuestos y una menor intromisión en la libertad de las personas, y es que nosotros somos conservadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, esta es mi propuesta para ti. Tenemos que aunar esfuerzos, y en el 2024 ya vimos que puedes hacerte disponible para correr una candidatura, entrar en un movimiento que está promoviendo una iniciativa de alguna fundación, ser parte de un equipo de personas que deciden lanzarse al ruedo político, decidir que vas a tocar puertas para que la gente aprenda la diferencia entre demócratas y conservadores. Por ejemplo, doctor, en estos días vimos que para las elecciones del medio término, el gobernador de Puerto Rico, Pierluisi, el secretario Carmelo Ríos del PNP, pero también el exgobernador del Partido Popular, Aníbal Acevedo Vilá, estuvo Prats, yo creo que McClinton y yo creo que Charlie Rodríguez estuvieron endosando al exgobernador de la Florida, del estado de la Florida, contra DeSantis. Y si algo mismo fue que todos los comentaristas dicen que salieron a votar masivamente los hispanos, particularmente los puertorriqueños, y que votaron a favor de DeSantis en casi un 60%. Para aquellos que nos escuchan que no entienden mucho la diferencia entre ser una persona demócrata y una persona conservadora, ¿qué le puedes decir? Bueno, yo creo que DeSantis habla por sí solo, ¿verdad? Yo creo que yo no tengo que utilizar sus palabras, claro. Pero obviamente sabemos que sus políticas a nivel del estado de la Florida son, ¿verdad? Son conservadoras, como nosotros, como ellos, ¿verdad? Cosas como han aprobado protecciones para la vida en caso del aborto, han aprobado protecciones en contra del matrimonio homosexual. Yo creo que son esas cosas que obviamente estamos viendo que dentro del estado de la Florida, pues DeSantis ha establecido unas políticas muy claras en cuanto a su corte para preservar las decisiones del individuo. Y con la situación del COVID, yo creo que más claro todavía. Eso lo definió más. Porque eso lo definió mucho más claro, porque la realidad es que vemos que él avalaba que el gobierno no debería meterse en la libertad del ser humano de movilización, sino que era decisión individual de cada uno de los ciudadanos cómo iban a enfrentar la situación de la pandemia. Y yo creo que definitivamente, como conservadores nosotros debemos proteger esos derechos que como ciudadanos tenemos, que es el derecho a mi privacidad, el derecho a que si yo decido vacunarme o no vacunarme es una decisión muy personal y que no debe ser impuesta por el gobierno, y el derecho a la movilización. En Puerto Rico nosotros tuvimos un toque de queda por un montón de tiempo por la pandemia, que alguien me diga, y todavía hasta el sol de hoy nadie me ha sabido explicar por qué razón teníamos un toque de queda en una pandemia.
¿verdad? Un toque en la pandemia que yo siempre decía así en forma de broma que la pandemia solamente sale de noche, el COVID solamente sale de noche a pasear. Gracias. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos permitiendo, si avalamos este tipo de política, estamos permitiendo que el gobierno se meta en las decisiones personales nuestras y que a la larga, si se los permitimos con estas cosas, pues van a hacer con otras cosas igual. Y eso es lo que hace el Partido Demócrata. Es un partido de corte que va más dirigido a ampliar, primero, el tamaño del gobierno. Sí. Segundo, a decidir por ti qué es lo que tú vas a hacer. De hecho, para mí una de las restricciones más claras hacia esa dirección fue la de, yo no sé si Tirado se recuerda, cuando nos dijeron que depende del número de tu tablilla. Si era par o impar, tú podías salir al supermercado o tú podías utilizar tu vehículo. Eso es normal en los países socialistas y comunistas, pero no en Puerto Rico. O esta otra, que te iban a parar si había más de una persona en tu vehículo. Y en el caso mío, ahora no, porque mi esposo está un poco más quemadito, pero usualmente él está mucho más claro. Y yo dije, nosotros no nos parecemos en nada, tan pronto me paren, yo no le voy a decir ni mi nombre, ni le voy a entregar licencia ni nada, porque si yo no infringí ninguna ley de tránsito y solamente me vas a detener para preguntarme si él es o no es, y que si yo me pongo mascarilla y quién entra, yo le explicaba a las personas de la iglesia, yo le dije, eso es lo mismo que decirme a mí a quién yo acepto o no en mi casa. La gente no entendía la peligrosidad, ¿verdad? Muchos automáticamente decían, pues está bien, yo llevo los certificados de nacimiento, ¿sabes? Porque no estás entendiendo las libertades que tú tienes. O peor, licenciada, el hecho de que te obliguen a vacunarte para poder trabajar en nuestro país. Yo creo que eso es una, ¿verdad? Más que una violación, una estupidez, por no decirle otra palabra, ¿verdad? No, es que es un atropello. Es algo horrible que como el gobierno se entrometa en tomar decisiones en cómo yo puedo hacer negocios en mi país. De hecho, cuando miras muchas personas que se oponían, incluyendo las personas de este programa, que se oponían a esa política por parte del gobierno, nosotros decíamos, pero ven acá, de verdad esto está aprobado. Y lo que hemos visto en el último tiempo es que efectivamente eso era un artículo, una sustancia que se probó con la gente que efectivamente se lo administró. Entonces no hay problema porque hay muchos de estos productos experimentales que las personas que padecen distintas condiciones deciden consentir a usarla. Pero ¿por qué no se lo divulgas? ¿Ves? Ese es el problema, la falta de consentimiento. Y entonces viene el gobierno y te dice, esto es lo que tú tienes que hacer. Y ni hablar del discurso, que tú eras un irresponsable, tú no amabas a tus viejos, tú no querías a tus hijos. Y pagado con fondos públicos. Gracias. ¿Cómo viste eso, Tirado? Hay una palabra que no se utiliza mucho, pero sí se hace, se llama intimidación. Entonces, cuando nosotros intimidamos, vamos al aspecto psicológico. Ajá. Cuando nosotros intimidamos a un ser humano, el ser humano va a hacer dos cosas. O se mueve a la rebeldía o se somete a la autoridad que lo intimida. Y eso se ve en todos los ámbitos. Padres, hijos, maestros, policía y gobierno. Entonces, cuando creamos una histeria colectiva, que aquí en Puerto Rico se pueden crear histerias colectivas cuando viene un huracán, una tormenta, con la pandemia, etcétera. No nos fijamos en los efectos nocivos a nuestra salud mental, emocional y física que tenemos en nuestro pueblo. Entonces, ¿cómo nosotros como líderes podemos decir tenemos un Puerto Rico que está completamente roto cuando los culpables hemos sido nosotros? Me voy a incluir. Hemos sido nosotros que estamos intimidando a nuestro pueblo con una información que no es correcta. La estadística de la línea de salud mental, para no mencionar su nombre, de salud mental gratuita en Puerto Rico, hasta el 2019 recibió un promedio de 170,000 llamadas al año. Una vez comienza la pandemia y se hace el reporte, eso llega a la cantidad de 920,000 llamadas al año. Eso nadie lo divulga, eso nadie lo dice, eso nadie lo habla. Pero cuando vamos y vemos cómo se aumentó casi 800,000 llamadas en un año,
porque la intimidación fue tanta que las personas en Puerto Rico, el ser humano, la sociedad no encontraba una salida a sus miedos, a la información, a la sobreinformación, a la información incorrecta. Y era como yo decía ahorita, ¿en qué confío? Pues no puedo confiar en nadie, déjame llamar porque me estoy desesperando, estoy entrando en depresión, en ataques de pánico, en ansiedad. Y eso nadie lo ha hablado. Así que eso se llama intimidación. Esa es la pandemia que yo llevo tiempo diciendo que es la pandemia de la salud mental, que lamentablemente nos hemos enfocado tal vez en una pandemia que, ¿verdad?, que su tasa de mortalidad es muy baja, pero que la situación de la salud mental provoca mayor suicidio de las muertes que lo que provocó el COVID a nivel de tasa. ¿No? Y de hecho, en el ámbito familiar, en la interacción y demás, eso fue bien difícil. Tú tienes personas, por ejemplo, mayores de edad, que por más que le dijeras, se sentían abandonados. ¿Cómo tú le explicas que no pueden, ¿verdad?, ser visitados o ser cuidados por sus seres queridos? De verdad que fue un tiempo sumamente difícil que no ha terminado. Y tengo que decir que no ha terminado porque yo veo personas que siguen viviendo en ese sistema, ¿verdad? Fue tan efectiva la intimidación que aunque no le lances la amenaza, sigo viviendo en el mismo trauma. En el mismo trauma. Sí. ¿De qué manera nosotros podríamos resolver este asunto? Esa es una gran pregunta con una gran respuesta. De igual forma como se tomaron el tiempo para anunciar lo perjudicial que era esta pandemia, que yo siempre lo hago entre comillas porque realmente es .006 creo que de mortalidad a nivel mundial. Asimismo como se llevó tanta información nociva a la salud, donde hay personas que pudieron salir a flote, pero hay personas que todavía están sumergidas en ese miedo. De igual forma debemos ser igual de responsables para dejarle saber a la sociedad que todo está bien. Que aquí no hay ningún miedo, que aquí no hay ningún problema, que esto es una enfermedad como cualquier otra, que así como te da catarro y te da influenza y te da el chikungunya y te da el dengue, te va a dar el COVID, porque eso llegó para quedarse. Entonces, tenemos que ser responsables porque cuando nosotros tenemos un niño con miedo, nosotros no dejamos a nuestro niño con miedo, nosotros vamos a protegerlo y a decirle que todo está bien. De igual forma, tenemos que asumir la responsabilidad de decirle a nuestro pueblo que todo está bien. En estos días, bueno, yo compartí en mi página, vi que en Australia el gobierno, de hecho, ha proscrito el uso, ¿verdad?, de esta sustancia o el booster, el suplemento, ¿verdad?, para gente de 30 años o menor por el problema de la miocarditis. Y lo que quiero mencionar aquí es que, aunque está bien en el sentido que vamos a manejarlo, ahora tenemos que manejar unas secuelas, y está bien, las vamos a manejar. Entonces eso es bien importante porque no queremos que te sigas encerrando. Por eso es que tú necesitas verificar bien a quién tú eliges en el 2024 a la legislatura, y yo digo a fortalecer. Ahora voy a usar a Ortiz porque como Ortiz es el experto, yo tengo esta ilusión y Luis Omar lo sabe. Luis Omar, tú y yo, él sabe. Yo tengo esta ilusión y he hecho cálculos, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que yo sé que no es mucho, ¿verdad? A nivel pericial, obviamente no soy ninguna perito en la política, pero uno suma y resta, hay cosas que son de sentido común. Cuando yo veo la participación del 2016 y veo la participación del 2020, claro, para no entrar en las anteriores que ya se ve una merma progresiva, pero veo que en el 2016 se ganó la gobernación con algunos 600,000 y pico de votos, que cuando vamos al 2020 se ganó con 403,000, 404,000, vamos a ser, ¿verdad?, conservadores en eso. Pues yo me digo, bueno, pues si nosotros conseguimos, en Puerto Rico hay más de 500,000 conservadores, pero si nosotros conseguimos 500,000 conservadores comprometidos con elegir una persona genuinamente conservadora, no conservadora de discurso, claro, siempre alguien puede cambiar, obviamente siempre hay un riesgo, pero estamos calculando los riesgos, ¿verdad? Pienso que nosotros podríamos ganar fortaleza. Eso es simplemente una ilusión que yo tengo. ¿Es doable? ¿Qué habría que hacer? Mira, te voy a decir algo bien sencillo. Yo creo que esto va a sonar fuerte, pero esto es la realidad. Los políticos que han ganado la gobernación han ganado con un discurso conservador. Ok, tome nota. Ahora digo yo, como dije en la escuela de aspirantes, están anotando. Han ganado con un discurso conservador. Aunque ellos no sean conservadores. Aunque ellos no sean conservadores. ¿Por qué? Porque, o sea, lamentablemente, tú que me estás escuchando, la mayoría de nosotros los conservadores tendemos a bailar al son que nos toquen.
a confiar en la palabra. Y entonces eso nos ha provocado hasta el sol de hoy, ¿verdad? Un sinnúmero de efectos porque nosotros estamos confiando en gente que no necesariamente lo que dicen es lo que realmente creen. Y yo lo dije en la escuela de aspirantes, que me preguntaron, pero es que ganaron, mira lo que hicieron. Miren, es que ellos no prometieron algo que no cumplieron. La realidad es que la mayoría de las decisiones que ellos han tomado en estos últimos 60 años han sido situaciones y decisiones que ya estaban en sus planes de gobierno. En la plataforma, ¿verdad? Porque yo las he leído y eso mismo, disculpa que te interrumpa, Ortiz, pero es que le he dicho a muchas personas, es que una cosa es que eligieron mal y otra cosa es si ellos mintieron. Y he dicho, ellos no han mentido porque ellos están rigiéndose por su plataforma. Correcto. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros los ciudadanos de a pie no tomamos el tiempo de leer las plataformas de los partidos políticos y de los candidatos. Y nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Y yo, ¿verdad? Creo que en esta plataforma de Puerto Rico se puede, par de meses antes de las elecciones podemos desmenuzar cada plataforma, podemos hacerlo. Muy bien. Porque en realidad es que las decisiones que se han tomado en los partidos políticos han estado basadas en sus planes de gobierno. La situación es que una cosa es el discurso y otra cosa es muy diferente lo que está en el papel. Y en el papel, ¿verdad? Ellos van a hacer lo que está en el papel. Lo que pasa es que nosotros como ciudadanos de a pie no nos tomamos ese tiempo porque muchos de estos planes son 600 páginas, 700 páginas. Y pues ponernos a leer esta cantidad de páginas, pues para alguien que no conoce de política, pues tal vez es abrumador, pero nosotros tenemos que entonces tener gente que nos desmenucen este tipo de cosas como yo llevo haciendo un tiempo atrás. Sí, es cierto. Yo, por ejemplo, como soy abogada y me encanta leer, pues entonces uno, aunque le sea aburrido, pues uno tiene también unas herramientas para leer más rápido. Y recuerdo que en el 2016 y también en el 2020 vi en algunas plataformas que tenían propuestas que se contradecían. Sí. Y se obligaban a ambas, pero uno con el sentido común dice, ok, pero a la hora de decidir, cuando estas dos se encuentren, ¿por qué van a decidir? ¿Tú sabes por qué van a decidir? Sí. Porque su ejecutoria previa ya te dice, sí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya usted ve, y son cosas que tenemos que hacer. Mucha gente piensa aún con una opción conservadora que está en Puerto Rico, que dicen que voy a poner a X. Yo le digo, y le voy a decir nuevamente que este programa es lo mismo. Usted tiene que hacer el mismo ejercicio, porque de lo contrario estaríamos haciendo lo que hemos estado haciendo todo este tiempo que no nos ha funcionado. No podemos hacer precisamente lo que dice Ortiz, simplemente confiar en la palabra. Claro que vamos a confiar en la palabra, los deberían lo hacían. Recibían la predicación con mucho entusiasmo y después se iban a casa a examinar las escrituras para asegurarse que lo que recibieron con tanto entusiasmo era real. Así que en este caso vamos a verificar lo que nos dicen, que dice la plataforma, pero también sus actos previos, porque no podemos hablar de los del futuro, todavía no lo han ejecutado, pero sus actos previos son cónsonos con el estilo de vida que ellos nos plantean que van a promover, son cónsonos con las prácticas que ellos dicen que van a promover o se alejan de ellas, porque si no, usted sabe que la costumbre va a poder más. Pero volvemos, ¿podemos ganar? ¿Es posible eso de ganar? Sí, yo creo que podemos ganar. La realidad es que nosotros, ¿verdad? En las elecciones pasadas, el gobernador ganó con un 33% de los votantes. Yo creo que eso es un porcentaje mínimo cuando tú vas a ver, ¿verdad? Cuando tú como experto en estos aspectos electorales, 33% es casi nada. La realidad es que eso es casi nada. Cuando cuando el 67% entonces está en los otros partidos políticos, significa que la gente está buscando otras opciones. De hecho, yo me puse a mirar, para algo sirvió la clase de estadística, ¿verdad? Que uno piensa que uno jamás la volverá a ver, pero sí. Bueno. Me puse a mirar que con relación al electorado hábil, realmente fue como alrededor de 26%. Sí. O sea, nosotros no tenemos un gobierno de mayoría conforme, ¿verdad? Establece nuestra constitución. Bueno, mayoría de votos sí, pero lo que quiero decir es que no es significativo, no es el 50+1 para nosotros y por eso quizás es tanta dificultad, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nosotros en Puerto Rico no tenemos las famosas doble ronda, ¿verdad? En algunos países tienen la famosa doble ronda, que es que si un candidato no obtiene el 50%+1, pues no puede ser electo a la presidencia, ¿verdad? Entonces, pues se hace una segunda ronda entre los dos candidatos con mayor voto. Y entonces se asume que en ese proceso vamos a tener un candidato electo con el 50%+1. En Puerto Rico no existe ¿verdad? Ese ordenamiento legal, sino que establece que se gana la persona que más votos obtenga en las elecciones de las personas que fueron a votar. Pero eso tiene una lógica, porque cuando se establece la Constitución, que volvemos, el derecho más sagrado en Puerto Rico
es el de la participación directa de cada ciudadano y particularmente en las elecciones. ¿Qué pasa? Cuando tú miras la participación de los 50 para acá, la cantidad de gente que iba a votar, Correcto. claro, pues tenía sentido, porque la gente se instruía y usted puede decir no, que unos eran muñozistas, que otros eran de Ferré, pero realmente ellos se sentaban a escuchar sus sermones, se sentaban a ver sus prácticas y ellos votaban por eso. O sea, no era que lo hacían con desconocimiento, a pesar de que hablamos de un pueblo que quizás no tenía todavía un grado intelectual tan alto como el que podemos tener hoy día. ¿Qué tú piensas, Jorge? Sí, la realidad es que es esa. La realidad es que nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy más herramientas que antes, pero lamentablemente no utilizamos esa herramienta a nuestro favor para elegir un candidato correcto, ¿verdad? Y yo comentaba en otro programa que me invitaron, sobre esta misma situación, sobre las iglesias que, ¿verdad? Fueron las elecciones pasadas, las iglesias afiliándose o votando, por ejemplo, por Dalmau. Y yo decía, cuidado, porque podrá sonar ciertas cosas que suenan bonitas, pero cuando tú vas a la práctica... Pero viste la plataforma, sí, si él decía, ¿qué decía con relación a la iglesia? Que él quería desaparecer la iglesia. Usted escuchó, yo también la leí, por eso se lo dije, porque es que si eso estaba allí, ¿cómo uno, como iglesia, lo va a endosar? Y peor aún, él quería no solamente separar la situación de la separación de iglesia y Estado, que se quería intrometer con la situación de las iglesias y escuelas, que sabemos que eso ha sido una lucha en los últimos años, ¿verdad? Y gracias a la ex senadora Venegas Brown que logramos recuperar eso, porque fue un debate que se tuvo también en aquel tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros decir que lo que dice X o Y candidato es lo que nos conviene. Tenemos que tomar mucho cuidado y ser juicioso a la hora de tomar decisiones cuando vemos, por ejemplo, sabemos que el Partido Independentista, la realidad es que el Partido Independentista nada de conservador es extremadamente liberal. Y entonces nosotros tenemos que entender eso con mucho cuidado. Doctora, como psicóloga, pero también como pastora, ¿verdad? Una persona que tiene su oído, como nosotros decimos, en tierra, ¿verdad? Que está bregando con gente de continuo. ¿Qué crees que necesitan los ciudadanos para movilizarse? Porque obviamente si vamos a esas precisamente las últimas elecciones, vemos que se ha desarrollado una apatía bastante justificada a mi juicio, ¿verdad? Por este asunto de la participación y quizás desesperanzada. ¿Cómo podemos cambiar esa situación? Yo creo que en la sociedad en la que estamos hoy en día, ¿verdad? 2022, yo creo que la sociedad está bastante sensible y esa sensibilidad los puede llevar a un buen cambio. Y esa sensibilidad lo que necesita es la reeducación. Yo creo que Puerto Rico está preparado para moverse. Esa es mi perspectiva, ¿verdad? Como dice el doctor, de gente de a pie, ¿verdad? Que se mueve por ahí en las calles. Yo creo que Puerto Rico está bastante sensible a todo lo que está ocurriendo y en su interior está deseando ya que estos 2 años pasen para poder tomar una buena decisión. Yo creo que Puerto Rico... cuando se comentan en los lugares, ¿verdad?, donde se reúnen familias, en los trabajos, lo que están comentando es necesitamos hacer un cambio, necesitamos que algo ocurra. Y yo creo que esa sensibilidad a todo lo que ha ocurrido, a lo que nos ha afectado, a que estamos cansados de ver exactamente lo mismo, que quizás no nos tomamos el tiempo de leer todo para poder escoger exactamente lo que nosotros necesitamos. Yo creo que esa sensibilidad es la que va a hacer que Puerto Rico se mueva a un cambio que si en el pasado cuatrenio, ¿verdad?, en las pasadas elecciones sorprendió. Yo creo que estas pueden sorprender mucho más para aquellos que están esperando que siga siendo lo mismo. Para aquellos que queremos ver un cambio, no va a ser una sorpresa. Te pregunto, Ortiz, en tu opinión, ¿los conservadores están afiliados solamente a un partido? Bueno, la realidad es que yo pienso que no. Obviamente yo pienso que no. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando dice uno tal vez categórico, porque sí hay ¿verdad? Hay un partido que dice representar a los conservadores, pero cuando tú ves sus prácticas, pues no son conservadoras. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con eso, porque el hecho de ser que un partido sea conservador no implica que todos sean conservadores, y el hecho de que un partido sea liberal no implica que todos sus candidatos sean liberales. Por eso que digo, hay una línea bien finita, porque hay partidos liberales que tienen candidatos conservadores. De hecho, en esta última ocasión, lo menciono porque a mí me gusta hacer una apreciación bastante amplia, ¿verdad? Y que usted de verdad tenga la oportunidad de usted tomar su propio juicio. Pero, por ejemplo, este representante, creo que es de apellido Rivera, es el representante de Adjuntas. Es una persona que ha estado denunciando la dificultad que vamos a tener para el acceso a los alimentos. Fue la persona que se levantó y dio un discurso cuando estaba el proyecto de la Cámara 1037 para la legalización de la marihuana, ¿verdad? Y entonces él es de corte
necesariamente conservador. Yo no lo estoy promoviendo, no es que lo estoy endosando, estoy dando un ejemplo de una voz que se levanta de una manera pública, no he examinado su récord legislativo para decir, este hombre definitivamente es un conservador, pero tiene algunas prácticas que son conservadoras. Dicho esto, es lo mismo que puede pasar con cualquier persona que nos diga, soy conservador, pero ¿conservador qué? Conservador quizás en el área económica, que puede ser, ¿verdad? Creer en libre mercado, en la no intromisión, pero es conservador en el área de los valores, ¿verdad? Con relación a la familia, la educación, etcétera. Puede ser que solamente sea en un ámbito y no en el otro. En este caso, nosotros necesitamos que en el Ejecutivo entre una persona que sea integralmente conservadora, y veo que Ortiz está diciendo que sí. ¿Por qué dices que sí? Porque la realidad es que el Ejecutivo, o sea, nosotros tenemos, yo sé que usted ha hablado muchísimo de esto, pero tenemos la división de poderes está fundamentada con un propósito determinado. Y obviamente, el hecho de que tengamos un Ejecutivo que pueda ser conservador nos va a dar una garantía de que los proyectos de ley ¿verdad? Que se interponen en el paradigma conservador van a ser vetados. Y definitivamente es eso, pues es una ayuda en ese proceso, porque para pasar por encima del veto del gobernador, pues casi es bien difícil, y pues la realidad es que no tienen los votos suficientes para pasar por encima del voto por un partido conservador. No solamente, sino que hay una serie de luchas que nosotros hemos llevado por años, ¿verdad? En cuanto a implementación de políticas que son nocivas a las familias, que no están necesariamente avaladas por ninguna legislación, pero como quiera se ponen en práctica, que de el saque estaríamos eliminándolas. Y eso es sumamente importante. Sí, porque recuerde que también el gobernador dirige el país con órdenes ejecutivas, ¿verdad? Y eso, pues, las órdenes ejecutivas no son una ley, pero son una directriz a su gabinete, y su gabinete, pues dirige las agencias de gobierno. Por lo tanto, aunque no hay una ley específica, pero sí le están poniendo tal vez ¿verdad? Un plan de gobierno para a estos jefes de agencias, pues tomen ese tipo de decisiones. Sí, por dar algún ejemplo, en el caso de este asunto y tema que es muy importante de la preservación del derecho a la vida. Nosotros tenemos en el Código Penal un artículo 98 que el secretario de Justicia dijo simplemente, yo no lo voy a hacer valer, pero está allí. ¿Por qué no lo hace valer? Bueno, porque el Ejecutivo avala ese tipo de práctica, pero si usted hubiese tenido una persona conservadora allí, tan pronto cae Roe versus Wade, dice, nosotros vamos a implementar lo que está establecido, y lo que está establecido es esto. No estaríamos, ¿verdad?, trabajando con tantos proyectos que nos parece que estamos dando la vuelta en un ciclo y no salimos de él. Lo único que nosotros no hemos tratado y que queremos hacer para el 2024 es llevar a una persona genuinamente conservadora a Fortaleza, porque ya vimos, tenemos el ejemplo de Florida. Ahora, Florida fue un reloj despertador, un wake-up call para muchas personas, ¿verdad? Un sonido de alarma de que cuando nosotros decimos en Puerto Rico la gente es conservadora, es cierto, y a la vez también una llamada de atención para los líderes de los Estados Unidos que siempre decían que nosotros éramos demócratas a causa de los líderes, que eran los que ellos veían. Yo no lo entendía hasta que me adentré un poquito en la política. Yo sé que estamos cortos de tiempo, pero es importante también con la sección de las elecciones de medio tiempo, estamos dando cuenta que los latinos son conservadores, porque en los estados donde dominan los latinos, vemos, ¿verdad?, las elecciones de medio tiempo, como han ganado senadores, han ganado representantes conservadores. Ahora mismo estábamos mirando antes de la transmisión que falta solamente un solo congresista más, ¿verdad?, un solo representante más, para que los conservadores dominen la Cámara de Representantes, que va a ser algo bien interesante, porque tenemos ahora Senado liderado por los demócratas, por los conservadores, porque tienen, ¿verdad?, hasta ahora tienen 50 y 49. Si ganara el candidato que falta, ¿verdad?, también conservador, pues el voto decisivo sería el de la vicepresidenta, que sabemos que abiertamente es liberal, pues. Pero sí, interesantemente, tendríamos una Cámara de Representantes conservadora, y eso, pues, con un presidente demócrata, eso va a ser bien interesante. Va a ser 2 años bien interesantes. Y por cierto, ya el presidente Biden anunció que si los republicanos ganan el Congreso, la Cámara de Representantes, van a ser los peores 2 años de la política estadounidense. Oh, sí, ya tenemos la amenaza. Tirado, tus últimas palabras para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, agradecidos de haber estado primero aquí. A todos los que nos están escuchando, por favor, oriéntese, edúquese, que nosotros, usted que está ahí viéndonos y que está retransmitiendo y que este video se va a seguir viendo, necesitamos poner acción
para el 2024. Yo sé que me estoy adelantando, licenciada, pero si nosotros queremos ver cambios, realmente tenemos que empezar por nosotros mismos, cambiando nuestro chip político a lo que estamos acostumbrados y adentrarnos a lo nuevo que nosotros podemos hacer. Así que contamos contigo y conmigo. Doctor. Bueno, decirle que la política no es mala, hay que quitarnos ese chip de que la política es mala. La política no es otra cosa que el arte del uso del poder, y nosotros tenemos que delegar ese uso del poder en la gente conservadora, la gente que cree y preserva la familia, que cree y preserva los valores y nuestros derechos. Como usted sabe, yo les dije, después de las elecciones que teníamos que empezar y empezamos a educar, por eso es que existe Puerto Rico Se Puede. Tirado nos dice, me voy a adelantar, no, ya nosotros nos adelantamos hace un poco más de un año que estamos enseñando, creemos que esto es importante, así que aún si tú dices, pues mira, yo no me voy a tirar a la política, empieza a compartir este tipo de programa, empieza a educar, habla de este asunto. ¿Cómo es que tenemos líderes aquí, políticos que son demócratas y el pueblo es conservador, pero ellos no nos dicen que nos representan? Empieza a hacer ese tipo de preguntas, evalúa hacia dónde ellos se dirigen. ¿Por qué el pueblo cuando va a pedirle a un representante tiene casi que rogar por una audiencia o una reunión cuando se supone que sus puertas estén abiertas para recibirte, sino directamente a través de sus asesores, a través de sus asistentes? Así que creemos que en el 2024 ganar y redirigir a Puerto Rico es posible. Lo empezamos a hacer desde este tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Puerto Rico. Esto es Puerto Rico Se Puede. Puerto Rico Se Puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.